Buenas tardes, saludos a todos. Hoy es el lunes 1 de diciembre, último mes de este año, del 2025. Mi nombre es Denis Small. Este es el informe semanal del movimiento larruchista. Tenemos esta semana dos situaciones estratégicas que van a ser decisivas. Primero, la situación de Venezuela y el posible ataque o agresión en contra de Venezuela, que en estos mismos momentos se está debatiendo. Y la otra situación muy decisiva es la situación de Ucrania. No creo que se resuelva definitivamente lo de Ucrania esta semana, pero sí van a haber reuniones muy importantes en Moscú. Ya hubo en Florida sobre el primer asunto, sobre lo de Venezuela. En estos mismos momentos, lunes por la tarde, se están reuniendo en la Casa Blanca Hegseth, con Trump, Hegseth, Rubio, Miller, este, que es uno de los aliados más cercanos de Rubio, el general Kane, Susie Wiles, que es la jefe de gabinete, y otros para tomar algunas decisiones. Bueno, vamos a hablar un poco de eso también, pero a la misma vez que estamos viendo y actuando en esas situaciones estratégicas para afectar lo que ocurre, hay otro proceso que está ocurriendo que requiere nuestra atención, y es el hecho de que estamos ante un proceso de lo que Lyndon LaRouche denunció en muchas ocasiones como la falta de la aptitud moral para sobrevivir que estaba demostrando la especie humana, la aptitud moral. Y denunciaba también el problema de la demencia moral. Ahora, mucha gente, pues, responde un poco inquieta ante esa idea. ¿Cómo puede haber una demencia moral? Las decisiones morales son cuestión de moralidad y la gente toma esas decisiones. ¿Cómo puede haber una demencia? Hay demencia respecto a cuestiones de la actitud de la mente, pero la moralidad es otra cosa. Pero el hecho es que las decisiones morales tienen consecuencias en el universo físico, el universo político, el universo económico. Demencia en cuanto a la inmoralidad, en cuanto a los resultados estratégicos que resultan ser absolutamente dementes y psicóticos. Y sí tenemos que hablar de eso como factor estratégico y llegaremos a esa cuestión. Pero primero, quiero hablar de la situación de Venezuela. Eh, ya para cuando la mayoría de ustedes haya escuchado este informe, muy posiblemente se habrán tomado decisiones ya en la Casa Blanca sobre lo que va a hacer Estados Unidos en esta situación. Eh, el presidente Trump anoche confirmó que sí había hablado con el presidente Maduro de Venezuela, pero tampoco dijo qué es lo que habían hablado. No quiso decir nada. Hay muchas versiones periodísticas, pero son eso, versiones, donde se plantea, se habla de que básicamente Trump amenazó, chantajeó a Maduro diciéndole que, bueno, si te vas muy calladito y calmadito, puedes llevarte a tu esposa, a tu hijo, a tu familia al exilio y no te vamos a hacer nada, te damos el salvoconducto, pero tiene que ser ya. Y según estas versiones periodísticas, la respuesta de Maduro fue: de ninguna manera vamos a hacer eso. Podemos tener elecciones, podemos hasta adelantar las elecciones un poco, pero no vamos a permitir una violación de la soberanía. Todas esas son versiones, reitero. Sin embargo, lo que sí queda claro es que a Trump él se ha adelantado ya con un despliegue militar enorme en la región. Él preferiría seguramente lograr algún objetivo o por lo menos poder decir que había logrado un objetivo por las buenas o las semibuenas y no tener que meterse en el asunto de otra guerra, precisamente del tipo que había prometido nunca lanzar. Eh, Eso es lo que preferiría. Sin embargo, y por eso ha estado también titubeando o esperando o viendo qué es lo que podía lograr.
pero también está la amenaza de hacer algo así. Yo no descartaría de ninguna manera que puedan decidir a lanzarse alguna aventura de ese tipo, en particular si tomamos en cuenta quienes están reunidos en este momento en la Casa Blanca y en particular el papel nefasto de Marco Rubio en particular, el portavoz dentro del gabinete de la línea neoconservadora, es decir, Bush, Cheney, gente como John Bolton, ese tipo de facción dentro del gabinete con las directrices estratégicas de Londres. Entonces, eso por un lado. Ahora, Trump ha hecho declaraciones, como habrán visto seguramente, de que hemos atacado por aire en contra de las lanchas que llevan drogas y hemos tenido un gran éxito, dijo. Ya hemos parado el 85% del tránsito de drogas, lo que es absolutamente risible. O sea, sería risible si no fuera para llorar, porque la idea de que van a parar una empresa transnacional dirigida por los bancos de Wall Street y Londres, como es el narcotráfico, con un valor de $1 billón al año, con unos cuantos ataques a unas lanchas que además no pueden llevar drogas hasta las costas de Estados Unidos, es para reír o para llorar, o las dos cosas a la vez. Pero dijo Trump que ahora podemos, ahora sí lanzar ataques por tierra, al tránsito por tierra, y eso sí, eh, vamos a lograr los mismos efectos. Ahora, muchos de los países del continente, es más, yo diría que tanto de la disque derecha como de la disque izquierda, han protestado en contra de esto. Una de las voces más importantes ha sido la del presidente Lula de Brasil, que dijo explícitamente en las últimas reuniones internacionales que él le iba a llamar al presidente Trump para decirle, presidente Trump, no lo haga, no lo haga, no haga esto, por las razones obvias de que la guerra en Sudamérica sería un desastre para toda la región. No tengo conocimiento si hubo tal llamada o no, pero claramente ha comunicado su visión de lo que puede y debe ocurrir. También del lado mexicano, el gobierno de México ha seguido insistiendo que lo que pretenden hacer con Venezuela es totalmente inaceptable. Y además, México sabe, al igual que Brasil, que si esto se permite en Venezuela, pues quién será el próximo. Y en el caso de México, claramente se ha establecido que el gobierno de Claudia Sheinbaum está en las miras de una operación internacional de desestabilización y de cambio de régimen. Tuvimos en las últimas semanas estas manifestaciones de la generación Z, controlados de afuera, controlados por organizaciones no gubernamentales del exterior, para tratar de contagiar o dar la impresión de que todas las propuestas en contra de las políticas de Sheinbaum pues tienen este tipo de orientación de revolución de color. Muy correctamente el Frente Nacional para el rescate del campo mexicano, en sus protestas, que recientemente tuvieron el éxito por lo menos de lograr que el gobierno se siente a negociar, se ha distanciado explícitamente de estas operaciones desestabilizadoras en contra de Sheinbaum. Y sí, hay que hilar muy fino en esta situación porque de hecho muchas de las políticas de Sheinbaum no son buenas, pero por el otro lado hay la operación por derrocar su gobierno. ¿Quiénes? Pues los mismos de siempre. Esta semana pasada salió un artículo en el New York Times, el 24 de noviembre, titulado La desinformación rusa llega a México, busca romper lazos con Estados Unidos. Y este artículo del New York Times presenta los resultados de investigaciones llevadas a cabo por dos grupos, uno que se llama Fact Chequeado, literalmente Fact Chequeado, y otro que se llama Animal Político. Y lo que este grupo Fact Chequeado, que es un grupo
de periodistas, la que dirige eso es una argentina, pero quienes están detrás de esto son las principales empresas de noticias a nivel internacional. Bloomberg, New York Times y otras agrupaciones, y también organizaciones como la Open Society de Soros, el German Marshall Fund, el Fondo Marshall de Alemania y otros, y también la Fundación Nacional para la Democracia eh, de Estados Unidos. Y lo que hace este grupo es que presenta una disque investigación que demuestra que el gobierno de México, pero también el Club de Periodistas de México, funcionan como un brazo de RT y de la desinformación rusa. Y todo lo que dicen suena francamente a lo que dice el Centro para contrarrestar la desinformación de Ucrania, con toda la línea Rusia, Rusia, Rusia. Ahora, cabe recordar que el Club de Periodistas se ha distinguido por ser uno de los centros de difusión de ideas y de discusión y de periodismo honesto a nivel internacional. Le han dado eh, premios nacionales a, por ejemplo, Julian Assange y también a Helga Sepla-Rush del Instituto Schiller y a su servidor de EIR por las actividades a favor de la paz y presentando la verdad y todo lo demás. Entonces, este es un ataque mentiroso, pero que también tiene en la mira silenciar voces alternas y también servir de desestabilización del gobierno de México. Quería mencionar esto porque nos da una idea de cómo se mueven y se han movido desde hace tiempo los intereses internacionales para fragmentar a los países iberoamericanos, justo en el momento cuando tienen a uno de esos países en particular en la mira inmediata, como es Venezuela, y tratar de causar las divisiones de siempre entre derecha e izquierda, liberal y conservador, para poder lograr sus propósitos. Y todo esto me recordó algo que les voy a mencionar. No tengo tiempo para presentar la información en detalle, pero está disponible en las páginas de IR, de una reunión realmente muy importante que se realizó el 29 de marzo del 2005 en Ciudad Guayana, en Venezuela. Una reunión realmente sorprendente de cuatro jefes de Estado y Gobierno, a saber, Hugo Chávez, Alba Uribe de Colombia, Lula de Brasil y Rodríguez Zapatero de España. Particularmente sorprendente porque la situación entre Venezuela y Colombia había llegado pues casi a una guerra semanas antes, porque ambos presidentes, Chávez como Uribe, habían cada uno a su manera pisado el palito de la desestabilización, donde Uribe, siguiendo las directrices de Cheney, que estaba en el gobierno de Bush en ese entonces, había lanzado una operación transfronteriza con militares retirados colombianos y militares retirados venezolanos, supuestamente, para ir a Caracas y capturar a un dirigente de las FARC que estaba en Venezuela y luego lo regresaron a Colombia y lo detuvieron. Por supuesto, Chávez protestó esta violación, casi rompió relaciones, en fin. Ahora, yo quiero dejar claro que Hugo Chávez no es santo de mi devoción. Manuel Uribe tampoco, santo de mi devoción. Pero lo que hicieron en esta reunión fue extremadamente importante, porque se reunieron para hablar de la integración iberoamericana de manera muy concreta, con un informe en torno a un mapa que presentó Alba Uribe de las discusiones que tuvieron entre los cuatro jefes de Estado sobre cómo se tenían que desarrollar los países del continente. Y, por ejemplo, Álvaro Uribe dijo en la reunión con la prensa, dijo, esta reunión ha sido un paso adelante en el proceso de integración, integración en infraestructura, integración en las economías, integración en la cooperación y para avanzar en la erradicación de la pobreza. Dijo, esto hay que pensarlo mucho más allá. Hay que pensarlo en función de Asia,
Nada vale que nos integremos nosotros para estancarnos. Y luego el presidente Lula dijo que el objetivo central de la reunión era el consolidar una política de infraestructura para consolidar la integración de Sudamérica y encontrar mecanismos de financiación de esa infraestructura. Dijo, ahora tenemos un socio nuevo en el escenario mundial que es China, año 2005. Hugo Chávez dijo que coincidía, dijo, diría que es un derecho nuestro y además una necesidad, la integración, no tenemos otro camino. Y habló con cierta ironía de que gente hablaba del eje del mal y dijo, bueno, nosotros igual acá tenemos un eje, que no es el eje del mal, es Bogotá, Caracas, Brasilia, Buenos Aires, Asunción, Montevideo y por el Pacífico, Quito y Lima. Y estaban hablando de lado y lado de Chávez de los hermanos colombianos y Uribe de los hermanos venezolanos. Claro que no resolvió todos los problemas, pero sí estaban abordando el problema de la única manera en que se puede solucionar esto y lo único que verdaderamente le da miedo a Wall Street, que es la integración, pero no en torno a un proyecto internacional. Eso fue hace 20 años y ya estaban mirando hacia China. Hoy, 20 años más tarde, el mundo es diferente y hay una alternativa muy fuerte en la Franja y la Ruta, en BRICS y demás. Y por eso tienen tanto miedo de que el continente entero se mueva en esa dirección. Y de ahí el ataque a Venezuela. Ahora, ese es el primer punto. Segundo punto, lo de Ucrania. Bueno, eh, Putin fue muy claro en una discusión que tuvo con los Estados miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la OTSC, en Bishkek, Kirguistán, el 27 de noviembre, donde dijo, eh, la parte rusa desea proponer la realización de un foro internacional de expertos sobre la creación de una arquitectura de seguridad igualitaria e indivisible en Eurasia. Y quiere hacer eso antes de la cumbre de la OTSC en Moscú en el 2026. Es este concepto de una nueva arquitectura de seguridad y de desarrollo que ha sido el patrón establecido por Helga Sepla-Rouge del Instituto Schiller. Esta no es la primera vez que Putin habla de esto, pero es la vez más reciente y justo en vísperas de discusiones importantes que se están retomando entre Estados Unidos y Rusia en la dirección de lo que ya se había aprobado como agenda de discusión, no como acuerdo ya negociado, sino la agenda de negociación en la cumbre de Alaska. En esa cumbre, el 15 de agosto, entre Putin y Trump, pues fue una versión más estratégica, más importante de esa misma reunión de Ciudad Guayana, donde las partes dijeron, pues la solución está en coordinarnos en el desarrollo, la integración económica. Y sobre el camino resolvemos los problemas ideológicos, políticos y demás. Ahora, los 28 puntos que Witkoff le va a presentar a Putin cuando llega a Moscú este miércoles junto con Jared Kushner, es básicamente la misma orientación de lo que se había establecido en Alaska, ni más ni menos. Hay puntos que Rusia no va a aceptar, pero los temas específicos que se abordan son los temas que preocupan a Rusia y eso es todo lo que ellos están pidiendo como punto de partida. Entonces eso va a ocurrir. Ahora, hubo una reunión previa en Florida este fin de semana con el intento londinense y de Kiev y de los europeos para sabotear de nuevo esa iniciativa tipo Alaska. Y se reunieron en Florida con Witkoff y también con Jared Kushner, pero también con la presencia de Marco Rubio, el gran saboteador desde dentro del gobierno de Trump. Y entre paréntesis, pues le hemos recomendado a Trump que cuando vea a Marco Rubio o mira en esa dirección, debería ver la cara de John Bolton, que lo traicionó siendo precisamente un neoconservador de ese mismo tipo.
fueron a la reunión del lado de Kiev. No fue Yermak porque ya él cayó por corrupción, pero fue Umerov del lado de Ucrania y otros, y tuvieron una discusión. Luego, Zelensky se fue a París para hablar con Macron, etcétera, etcétera. No conocemos las condiciones de todo lo que se habló ahí, pero el hecho es que Rubio no está en la delegación que va a Moscú. Habrá que ver qué es lo que va a pasar ahí. Esperemos que se retome la agenda que se estableció en Alaska, porque eso sí sería importantísimo para darle una salida al mundo entero y darle una salida política a Trump, porque ahora él en este momento está buscando una salida en esa dirección, y si eso va bien, hay más posibilidades de que no caiga en la trampa venezolana que Marco Rubio y los británicos y Hegseth le han tendido. Ahora, en medio de todo esto, realmente es importante tomar un paso atrás y ver algunos de los aspectos culturales o de civilización que afectan la toma de decisiones. Y sí quiero hacer hincapié en esto que mencionaba de la demencia moral, de una condición de inmoralidad francamente demente. Ahora, es cierto que los seres humanos son diferentes a las bestias porque tenemos la capacidad de actuar con una creatividad y una moralidad correspondiente a buscar el bien común. Pero eso no quiere decir que el ser humano no se pueda reducir a una condición realmente bestial en su inmoralidad, que produce cosas como lo que vimos con Adolfo Hitler, como lo que vimos con el satanismo de los círculos de Strauss, de Kojève y de muchos otros, de los sinarquistas, y que se manifiestan hoy, por ejemplo, en las fuerzas de defensa de Israel y la manera en que siguen realizando un genocidio en Gaza, que es un genocidio caracterizado por una pérdida básica de moralidad humana, como se vio esta misma semana en el asesinato a sangre fría de dos niñitos palestinos, creo que de 5 y 9 años de edad, o 7 y 12, no me acuerdo, que los acribillaron los israelíes porque habían cruzado la línea amarilla y que por lo tanto eran una amenaza potencial a los soldados israelíes. Estaban buscando leña en los niños y simplemente los acribillaron. Otros incidentes, como cuando, por ejemplo, dos adolescentes o jóvenes palestinos salieron de un edificio con las manos en alto, rindiéndose, y en esa condición los acribillaron. Este es un crimen de guerra. Esto es simplemente un crimen total. Los mataron. eh, Esto es casi pan de todos los días en Palestina, pero hay que tener una idea del estado de inmoralidad que permite eso. Ahora, un estado de inmoralidad parecido se reflejó esta semana en lo que salió a la luz sobre lo que el secretario de Guerra, Hegseth, dijo sobre las instrucciones para lo que estaban haciendo hundiendo estas lanchas disque con narcotraficantes, porque salió publicado en el Washington Post que Hegseth, además de ordenar que se destruyeran estas lanchas sin tener ninguna evidencia, ninguna prueba de que de hecho eran lanchas de narcotraficantes y que los que estaban ahí eran culpables, simplemente decidir de antemano que había que ajusticiarlos. Pero también Hegseth dio órdenes de asesinato de los supervivientes en el agua después del primer ataque. Y hay varios informes de militares y de otros que denuncian esto. Esto se ha vuelto un escándalo de primer orden en Estados Unidos porque es blanco y negro. Esto es un crimen de guerra. No se permite algo como esto.
Es como lo que hicieron las Fuerzas de Defensa de Israel. Ahora, a estas alturas hay investigaciones tanto en la Cámara de Representantes como el Senado de Estados Unidos sobre las acusaciones en contra de Hegseth. En la Cámara, Mike Rogers, republicano, y Adam Smith, demócrata, y también sus contrapartes en el Senado han abierto investigaciones. Trump está defendiendo a Hegseth. Dijo, Hegseth me dijo que no dijo eso y yo le tengo confianza total. Pero es lo que están haciendo y esto es una indicación. Ahora, creo que el valor de la palabra de Trump, en este caso, a estas alturas no vale por mucho, porque la actitud del presidente Trump en varias situaciones en este último periodo ha reflejado esta misma actitud. Por ejemplo, en el caso del asesinato de un guardia nacional de Estados Unidos, ya murió uno, acribillaron a dos, un tipo de Afganistán, agente de la CIA o había trabajado con la CIA, quién sabe, con PTSD, psicótico quizás, pero lo habían ya aprobado para entrar a Estados Unidos después de la caída de Kabul, y le disparó a sangre fría a estos dos guardias, donde ha habido ya una polarización muy grande en Estados Unidos sobre esto por el envío de tropas de guardias nacionales por parte de Trump a varias ciudades de Estados Unidos. Uno de los dos, una mujer, ya murió y lo que dijo Trump es que quien hizo esto es un animal y va a recibir el tratamiento apropiado. Ahora, llamarlo animal no es muy conducente a la justicia, pero esta misma actitud es lo que refleja Trump en sus últimos comentarios sobre el tema de los inmigrantes en Estados Unidos. Para el Día de Acción de Gracias, el mismo Día de Acción de Gracias, Trump publicó una declaración donde dice lo siguiente, casi imposible de describirlo, hay que escucharlo. Dijo, detendré de forma permanente la migración procedente de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo. Expulsaré a cualquiera que no sea de valor neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar a nuestro país. Desnaturalizaré a los migrantes, ojo, los que ya fueron naturalizados, los va a desnaturalizar a los migrantes que deterioran la tranquilidad interna y deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o que no sea compatible con la civilización occidental. ¿Quién define eso? Y con esto vamos a lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales. Dice, solo la reversión de la migración puede remediar completamente esta situación. Ahora, tienen que entender que esta es una orientación, una declaración netamente y totalmente anti-Estados Unidos. Es la cosa más antiamericana que cualquier norteamericano pueda escuchar. Lo que nosotros, los estadounidenses, siempre escuchamos y sabemos en nuestro país es el famoso poema que está en la Estatua de Libertad, donde se le da históricamente la bienvenida a los migrantes del mundo entero. Todos los estadounidenses, todos venimos de migrantes en algún momento de la historia que llegaron a Estados Unidos. Y este famoso poema que se llama El Nuevo Coloso, que es una versión irónica hablando del poema de Ozymandias de Shelley, pero es un tema más amplio. Pero este poema está en la Estatua de la Libertad y al final dice, dame a tu agotado, a tu pobre, a tus masas agobiadas que anhelan respirar en libertad. Es decir, dándoles la bienvenida. Ahora, muy diferente a lo que estamos escuchando de boca de Trump. Y esta cuestión de la demencia moral
de una población, no de individuos que lo dicen, de una población que lo tolera, es el problema que tenemos. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? Porque mi intención aquí no es de ninguna manera simplemente hacer una denuncia y decir que terrible, sino todo lo contrario, presentar las ideas que son solución, como lo hacemos en el ámbito económico, con la cuestión programática, este, y también en el aspecto, llamémoslo filosófico. Eh, Tres casos. Putin. El presidente Putin, que en otros momentos ha hablado de la importancia de la polifonía de las diferentes voces eh, en el universo político a nivel internacional, dio un discurso ante un grupo, se dirigió a 8.000 jóvenes de más de 100 países que se habían reunido en Moscú para el quinto Congreso de Jóvenes Científicos. Esto fue el 28 de noviembre. Y Putin les dijo, entre otras cosas, lo siguiente a los jóvenes. Dijo, lo más importante para ser feliz es asegurarse de que sea lo que hagan, y se trata de un trabajo creativo en el que están involucrados, y no hay nada que cause más deleite que el trabajo creativo. Vuestra mente está constantemente trabajando, buscando, y al final lo encontráis y veis cómo vuestra idea se cumple y se hace realidad en beneficio de otros. Entonces, el concepto de Putin, que va de la mano con la idea de la polifonía y lo que él también dijo hace algunos días sobre la importancia de aprender idiomas extranjeros. Y lo dijo criticando las traducciones automáticas que la inteligencia artificial hace y todo lo demás. Dice, hay gente que dice que ya no es necesario aprender idiomas porque pues con un botón ya se traduce todo. Y él dijo, no, dijo, los jóvenes deben comprender que dominar un idioma extranjero les sumerge en un mundo completamente diferente, que les ofrece la oportunidad de vivir otra vida. Una cosa es leer, por ejemplo, La guerra y la paz de Tolstoy en el original, y otra cosa muy distinta es leer una traducción. Esto es especialmente cierto en el caso de la poesía. Una cosa es leer a Heine, y conste que Putin es absolutamente, habla alemán perfectamente. Una cosa es leer a Heine una traducción, aunque sea muy buena, y otra muy distinta es leerlo en el original. Hay innumerables matices y una traducción 100% fiel es imposible porque las sutilezas de la intención del autor no pueden transmitirse plenamente. Y es importante sumergerse en esas sutilezas y comprenderlas, al menos en parte, y conocer el alma del hablante nativo y el alma de esa cultura. Esto tiene un inmenso valor cultural. Entonces, díganme ustedes si Putin tiene o no un concepto de lo que significa la coincidencia de los opuestos de Nicolás de Cusa. Quizás nunca haya leído a Cusa, pero tiene un concepto muy afín a esto. Ahora, Xi Jinping también, no voy a abordar ese tema, pero quiero referirles algunas de las cosas recientes del Papa León XIV, porque además de su charla amplia sobre Nicolás de Cusa, no fue una referencia nada más, y la importancia de la coincidencia de los opuestos. En su gira reciente, primero a Turquía y luego a Líbano, tuvo unas discusiones muy importantes, donde habló, entre otras cosas, de la polifonía, literalmente. En Turquía, dijo y explicó por qué escogió el puente Kanakkale de Turquía como símbolo o ícono para su viaje. Y dijo que este puente, incluso antes de conectar hacia Europa cruzando los Dardanelos, Oriente y Occidente, ese puente une a Turquía consigo misma, compone sus partes y la convierte, por así decirlo, desde dentro en una encrucijada de sensibilidades cuya homogeneización representaría un empobrecimiento. De hecho, una sociedad está viva si es plural.
Son los puentes entre sus diferentes almas los que la convierten en una sociedad civil. Hoy en día las comunidades humanas están cada vez más polarizadas y desgarradas por posiciones extremas que las fragmentan. Y dijo, la imagen del gran puente también ayuda en este sentido. Dios, al revelarse, estableció un puente entre el cielo y la tierra. Lo hizo para que nuestro corazón cambiara, haciéndose semejante al suyo. Señoras y señores, he hablado de la familia humana. Se trata de una metáfora que nos invita a establecer un vínculo, una vez más un puente, entre nuestro destino común y la experiencia de cada individuo. Ojo, un puente entre nuestro destino común, la totalidad, la una humanidad y cada individuo, la coincidencia de opuestos. Y luego en Líbano, un país en mucho conflicto, dijo que ustedes los libaneses hablan muchos idiomas, pero dice, en realidad hablan un solo idioma, que es el idioma de la esperanza, que al empezar siempre de nuevo une a todos, que el deseo de vivir y crecer en unidad como pueblo cree una voz polifónica a partir de cada grupo. Y en otras ocasiones el Papa León ha hablado de la polifonía en un comentario en junio del 2025, hace 6 meses, dijo, la polifonía no es solo una técnica musical, sino una forma impregnada de significado teológico. Toma el texto sagrado y lo viste con una melodía adecuada para que pueda llegar mejor a la comprensión de los fieles. Y también al elogiar la belleza y la armonía de la polifonía, lo calificó de metáfora de la fe guiada por el Espíritu Santo. Entonces creo que están los elementos ahí para resolver los conflictos geopolíticos que este sistema en bancarrota está creando, como se ve en la orientación de Alaska y el puente o el túnel por el estrecho de Bering. Se ve en las posibilidades en cuanto a cómo resolver el conflicto en Venezuela. Se ve lo mismo en el Oriente Medio con la idea del Plan Oasis y así por el estilo. Y en general a nivel mundial con lo que es la iniciativa de la Franja y la Ruta. Pero también están las soluciones del tema más profundo, de este problema de demencia moral de la población humana que está creciendo cada vez más, con una solución que va en la dirección de la búsqueda de la coincidencia de opuestos a través del tipo de diálogo de culturas clásicas, no en el nivel del denominador común más bajo, sino con los elementos más avanzados, clásicos de cada cultura. Y creo que en la medida en que podamos organizar esto último, tendremos éxito en el primer punto, el problema político, geopolítico y económico.